cosa. Deben estar en las exposiciones de sus compañeros. Ya estamos grabando, bienvenidos. Eh, que el Señor les coloque sabiduría en su mente, en su voz, para hacerse entender de los temas que han investigado. Que hayan tenido la sapiencia, la inteligencia, la viveza, la experticia de encontrar los autores que tengan estos temas y que sean de enriquecimiento para sus compañeros. Eso espero. Entonces, empezamos con Julián y Silena, que están acá. Presente. Listo, profe. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Julián Calderón y junto a mi compañera Silena Viloria les vamos a presentar gestión documental, estructura de documentos. Primero que todo, ¿qué es la gestión documental? Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación productiva y reciba por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objetivo de facilitar su utilización y conservación. La gestión documental es el conjunto de normas técnicas y prácticas que buscan la correcta administración de la información de una empresa. Esto por medio de la revisión, análisis y almacenamiento de la documentación electrónica o física, al fin de ayudarle a la empresa a optimizar sus procesos y ahorrar tiempo, espacio y costos importantes. La optimización de archivos desde su origen hasta la disposición final garantiza su correcta conservación, por lo que la aplicación de estrategias de gestión ayuda a llevar a cabo la custodia de archivos, la administración técnica y el almacenamiento y recuperación de los mismos. ¿Qué hace la gestión documental en sí? Permite, 1, la revisión de información; 2, el ahorro y la eficiencia; 3, la categorización de los archivos; 4, la eliminación de archivos que han perdido vigencia; 5, almacenamiento ordenado; y sexta y última, custodia de documentos. La gestión documental o gestión de documentos es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en una organización, facilitar la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación a largo plazo de los documentos más valiosos. Aplicando principios de racionalización y economía, siempre el servicio auxiliar de la disciplina archivista, auxiliar a su vez de la historia. Bueno, ahora vamos a hablar de la estructura de los documentos administrativos. Todos los documentos administrativos deben contar con una buena estructura. Y este se divide por tres, que es el encabezamiento, el cuerpo y el pie, con el objetivo de que todos estos documentos sean presentados de la mejor manera, eficaz y sean leídos por el lector. Comenzamos con el encabezamiento. ¿Qué es el encabezamiento? Es la parte superior del documento. Aquí se recoge la información inmediata, básica y sintetizada del documento. El encabezamiento está expresado por el artículo 4.1 del RD 1465 en todos los documentos. Es decir, este es un artículo que está en la Constitución de la Administración, por los cuales se debe incluir en todos al momento de realizarlo. Deben constar al menos con el título, el número, la clave, la identificación del expediente. Las partes en que se divide el encabezamiento son las siguientes. Primero está el membrete, que es la inscripción que identifica las instituciones del sector público y privado, esto con el objetivo de diferenciarlas. Además, se imprime en la parte superior izquierda o central de la hoja, sobre 1 centímetro del encabezamiento. El tamaño de la fuente, es decir, la letra, debe ser único y todo con mayúscula e imprenta. Se encuentra la cabecera impresa, que es la franja superior del documento, donde aparecen impresos el escudo o el logotipo que identifica corporativamente al emisor según las normas de imagen o identidad corporativa de cada administración. También se encuentra el lugar y la fecha.
En este se debe escribir el nombre de la localidad seguido de una coma, la fecha, el mes y el año. Está el título. El título es el resumen del documento y según el artículo 1465 es obligatorio en los documentos que contengan actos administrativos, incluidos los de trámites cuyos destinatarios sean los ciudadanos. Y aquí se expresará con claridad y precisión el documento, incluyendo el contenido esencial y en su caso el procedimiento en el que se inserta. Para que sea eficaz, debe situarse en un sitio visible y fácilmente identificable por el lector o el cliente, destacando el resto del contenido por caracteres como tipografía, que va siempre en mayúscula y en negrita. También se encuentran los datos identificativos del documento. En esta parte se dispone la información más significativa para la identificación inmediata de dicho documento y para la gestión administrativa, que es el registro, el archivo y los reenvíos. Aquí también se incluirán todos o algunos de los siguientes apartados, siempre según las necesidades de cada unidad administrativa. ¿Cuáles son los apartados? Está la referencia y el asunto. La referencia es el número o clave asignados por cada dependencia para la identificación del documento, con el objetivo de facilitar el control interno administrativo. El asunto es donde se describe sucintamente el objetivo del documento. Y también el asunto complementa la información proporcionada por el título o lo sustituye si el documento carece de título. Está la identificación del interesado o los interesados en el procedimiento, que es la fecha de inicio del. Se encuentra el destinatario, que es el nombre o identificación de la persona, entidad o dependencia a quien se dirige el documento. Este siempre se debe escribir en primer lugar, el tratamiento seguido por 2 puntos, luego el título profesional en abreviatura de acuerdo a la norma. Los nombres y apellidos se deben escribir con letras mayúsculas. Esto es lo que debe contener un encabezamiento, que es la primera parte de la estructura de todos los documentos administrativos. Ahora los dejo con mi compañero Julián, que le va a hablar acerca del cuerpo o texto. Bueno, compañeros, ahora como dijo mi compañera Silenia, yo le voy a hablar sobre cuerpo o texto y el tercero que es pie o término. Primero que todo, ¿qué es el cuerpo o texto? Es la parte esencial y fundamental del documento. Comprende el desarrollo ordenado del mensaje que se va a comunicar. ¿Cuáles son las cualidades del texto? Está la sencillez, que es escribir con palabras conocidas y de uso común, pues los vocablos pedantes y rebuscados oscurecen el pensamiento. Por ser sencillo, significa caer en vulgarismo y la trivialidad expresiva. Segundo, precisión, que es incidir directamente en el tema, sin palabras ni frases innecesarias. Las ideas se transmiten sin rodeos, en forma directa. 3. Claridad, que es no debe presentarse a falta interpretaciones. Las oraciones y los párrafos deben ser de poca extensión para evitar dudas o ambigüedades en el mensaje. 4. Originalidad, que es cuando se busca nuevas formas de decir las cosas sin imitar a nadie, es decir, ser original, pues cada persona tiene un estilo inconfundible y no siente ni piensa igual que otras. Y quinta y última es respeto y cortesía, que es el tono de la redacción debe ser respetuoso, cordial y capaz de persuadir positivamente al lector. Aunque hay circunstancias que obligan a ser duro en la exposición, siempre se guardará mesura y buen tino para herir la susceptibilidad de la persona. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre la tercera y última parte de lo que está estructurada el documento. Pues 3. Pie o término. La primera es antefirma, que es la fase de cortesía que se coloca en algunos documentos, pues debe haber concluido el texto y el párrafo de la despedida. La primera letra va en alta y las demás en bajas, seguido de una coma. Por ejemplo, está atentamente o afectuosamente. 2. La firma
Es la anotación textual del nombre o apellido con algunos rasgos característicos. En algunos casos también se pone la rúbrica, que es un conjunto de gráficas que identifican a la persona y debe ser constatado con su documento nacional de identidad. 3 y última, que es post firma. ¿Qué es esto? En esta parte se considera literalmente el grado o título académico del remitente, en abreviatura que antecede a los nombres y apellidos que deben escribirse con mayúsculas. Y bueno, compañeros, con esto concluimos esta exposición. Gracias por tu atención y les dimos qué es el significado de gestión documental y cómo está estructurado, que está estructurado, perdón, por tres partes, que es encabezamiento, cuerpo texto y término. Gracias por tu atención, que tengan un buen día. Bien. Muy bien hecha la investigación. Bien. No olviden los 3 estudiantes subirme el trabajo. Quiero saber si yo les tengo, vamos a buscar, estamos en la segunda semana, la tercera. Se los voy a poner en la tercera, aunque yo en la segunda se los puse, pero bueno, vamos a colocar, una sola vez lo van a subir, una sola vez, porque ya yo aquí colocándolo en la tercera, ya está en la segunda y en la tercera, y hay algunos estudiantes que me lo suben en ambos, una sola vez, porque yo lo califico una sola vez, no 2 veces. Entonces vamos a colocarles aquí en esta semana para que ya lo suban en la tercera. Subir su trabajo. Eso que fue. Esto es una actividad. Ya los siguientes pueden. Esto es la semana 3. No sé, ya la tenía lista. Sí, ya la tengo lista. Pero ya estamos a 18. No sé. A ver, la semana 3 es esta. Sí, esta es la semana 3. A ver aquí. A ver los ajustes. Actividad 3. Está esto así. No entiendo, pero bueno. Entonces esto sería ¿hasta cuándo? Vamos a ver hasta dónde les da hasta el 25. Coloquemos aquí 25. Esta no la muevo. La subida no la muevo. Aquí hasta del 25. Mío. Bien. A ver aquí. Pueden escribir y pueden subir archivos. Hasta las 11 de la noche con 59 minutos. Aquí me la van a subir en la semana 3. Si me la suben en la semana 2, ya no me la suben en ninguna otra semana. Una sola vez. Problema con todos que me han subido todas las semanas. Del 25 al 26 y acá pongámosle 27 entonces. 27, correcto. Ahora aquí arriba vamos a quitarle esto que está aquí. Ahí. Y acá arriba le vamos a subir su trabajo. El trabajo. Una cosa extraña que ha sucedido, pero no es la actividad 3. Es miércoles. Aquí.
Ajá. Ahora vamos a ver si esa actividad 3 está bien. Veamos si está bien. Actividad 3. Vamos a revisar y espero que esté perfecta. Muy bien, sí está bien. Uf, gracias a Dios todo está bien. Actividad 3. Entonces vamos a subirle aquí arribita miércoles y esto aquí fue Javi. Le subimos esto aquí y ya. Tienen listo allí para que sigan su trabajo. Ahora empezamos con Jean-Pierre y James. Profe, me toca hacerla a mí solo porque Jenny está sin voz. Ah, bueno, perfecto. Está bien. Bueno, el tema que nos tocó es el tema número 8, el teclado. El teclado, menos mal que es pequeñito. Ajá. Sí, el teclado y tiene sus ramas, que es el teclado superior e inferior y teclado alfanumérico. Claro. Claro. Vamos a hablar primero sobre el teclado para entrar en contexto. Ujú. Un teclado es un dispositivo o periférico de entrada, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza un sistema de puntadas o márgenes para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían toda información a computadores o a celulares. Bueno, Ujú. entonces hablemos sobre el teclado superior. Su nombre proviene de las primeras 6 letras de la fila superior de las teclas. La distribución QWERTY se diseñó con el propósito de lograr que las personas escribieran más rápido, distribuyendo las letras de tal forma que se pudieran usar las dos manos para escribir la mayoría de las palabras. En informática, un teclado es un dispositivo periférico de entrada, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir. Es lo mismo que dije al principio. También hablemos del bloque alfanumérico. Está ubicado en la parte superior del bloque de funciones. Contiene los números ara, ara- no sé cómo decir eso. ¿Cómo es? Arábigos del 1 al Arábigo. arábigo, Acéntalo, haz el acento en la primera, sí. Arábigo, sí. arábigos, del 1 Ujú. al 0 y el alfabeto organizado como en una máquina de escribir. Además de algunas teclas especiales, como por ejemplo podemos ver tabulador, bloqueo de Ujú. mayúscula, Shift, Central, teclado de Windows, Alt, especiador. Bueno. Y el adjetivo alfanumérico, que es el teclado o adjetivo alfanumérico, se emplea para calificar a aquellos que se componen de números, letras y otros símbolos. En concreto, la noción alude a la combinación de letras del alfabeto romano, también llamado alfabeto latino, números. ¿Cómo es, señor? Números arábigos Arábigos. Arábigos, sí. y otros caracteres. Bueno, con eso termino. Listo, sí, te decía que ese temita es. Además, es de alguna manera, Gladys, de alguna manera para que un recorderis de lo que ya sabemos, de lo que son los teclados, pues, que es la manera que tenemos para ordenarle al dispositivo, ya sea computador, celular, la manera como nos comunicamos con el dispositivo, ¿verdad? Entonces, terminó. Glenis estuvo, Andrea ya hizo su exposición, Andrea ya la hizo, Carlos, que no está aquí hoy, ya la hizo, Carlos no está, no, ya la hizo, ya José con Rosaura salieron, aquí está José, Rosaura no ha entrado, José sí está. Buena, profe. Entonces tenemos, sí, ya te dijo, Katie, Andrés, Shadia, Douglas, eh, ¿quién más? Kevin. Profe, aquí estoy. Yo tengo la exposición. Ajá, sí, listo, dale. ¿Estás con quién? Estoy solo, profe. Kevin está solito.
Sí, sí. Aquí está Rosaura, que la estaba extrañando, que ella está trabajando, entonces se puede meter es ahora. Ujú. Bueno, puedes empezar, que bienvenida Rosaura. Puedes empezar, que Ok, listo, profe. tu, tu Bueno, tema es primero, el, documentos administrativos. ajá. Buenas tardes, mi nombre es Kevin García. Hoy vengo a hablarle de lo que son los documentos administrativos. Primero que todo, o sea, ¿qué es un documento administrativo? Los documentos administrativos son el resultado de la actividad administrativa que llevan a cabo los órganos de una administración en el ejercicio de funciones y competencias que le encomiendan las normas. ¿Cuáles son las funciones de un documento administrativo? Tienen dos funciones que son las principales: constancia y comunicación. La constancia asegura la conversación de los actos de la administración, acreditan sus efectos y garantizan el derecho de acceso y consulta a los mismos. Comunicación: sirven como medio de comunicación de los actos de la administración al ciudadano o otros organismos públicos, perdón. Un momentico, por favor. ¿Cómo se clasifican los documentos administrativos? Se pueden clasificar según el tipo de declaración que contienen. En este caso tengo un ejemplo que es el documento administrativo de transmisión, que son aquellos que comunican la existencia de actos y hechos. Hay dos clasificaciones. La primera es por la relación que existe entre el emisor y el destinatario de la información. Los internos. Emisor y destinatario son órganos que pertenecen a una misma organización administrativa. Los externos son el destinatario, que es un ciudadano o un órgano que pertenece a una organización administrativa diferente de aquella en la que está integrado el emisor. Está un segundo punto que es por su contenido, que está la notificación, o sea, que es la que comunica al interesado en un procedimiento administrativo y una resolución o un acuerdo que afecte a sus intereses. Los tipos de documentos administrativos son, o sea, puse tres, que son instancia o solicitud, certificado y declaración jurada. Las características de documentos administrativos o sea, solo se pueden realizar los órganos administrativos, es decir, una autoridad pública. Tienen sellos, símbolos, códigos o sistemas que aseguran su autenticidad. Cuando contienen datos personales, deben ser confidenciales. Pues eso es todo. Ajá. Sí, la mayoría son temas cortos. Muy bien, Kevin. Eh, Qué bueno tenerte por acá compartiendo con nosotros tus investigaciones. Está muy bien. Listo, tengo el inconveniente de unos jóvenes que me estaban escribiendo porque tienen algunos inconvenientes. Bueno, muy bien. Entonces allí está Carlos, que ya me que ya me escribió. Carlos con eh, otros estudiantes con su inconveniente. Bueno, entonces Cristian, tu tema. Cristian, ¿me estás oyendo? Cristian García, ¿dónde está Cristian? A ver si está aquí o salió. Cristian, no lo veo. Eh, Katie, tú estás en el grupo de Carlos. Katie, hola, hola. No. ¿Quiénes son los de Isabela?
Ajá, Isabela me dice, escríbeme cuáles son los estudiantes de ese grupo. Escríbemelos. Cuando me los escribe yo lo veo. Ya estoy mirando. Ajá, perfecto. Ya estoy, ya me metí allá. Listo. Entonces, está Douglas. Está Katie. Y está Isabela, ¿no? Listo, ya lo tengo en el WhatsApp. Ya lo tengo. Bien. Entonces, a ver dónde está Douglas. Aquí está Douglas. Ya le pongo su Shadia. Shadia, si está aquí. Shadia, ¿con quién estás? Tu exposición, Shadia. Shadia, no la veo. Ya se me fue, Shadia. Katie ya salió. Andrés, ¿con quién está? Andrés, Shadia, Sí, yo no ya tengo no grupo. sabe. Andrés no tiene grupo y lo hiciste solo. Tampoco. Ahí está. No me digas. Sí, esa es verdad. Entonces, ni juntos ni solo. Y entonces, ¿qué te calificamos? ¿Mm? ¿Qué hacemos? No sé. Ah, no sabemos. No sabes tú, no sé yo. Y entonces, ¿cómo avanzamos en esta carrera? ¿Mm? Hay que hacerlo. ¿Oíste? Hay que hacerlo. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, lo haces, mira tú que ya a partir de hoy van a tener para la próxima semana otros compromisos. Entonces, pero los compromisos que les queda, pues también es que se los voy a preguntar, les voy a hacer el examen que quede grabado, ¿no? Las respuestas que queden grabadas. Y ya les subo, en un momentito les subo las preguntas y los conceptos pues que van a investigar y los van a tener en su archivo. ¿Dónde tienen el archivo? Ustedes sabrán dónde lo tienen. Lo pueden tener en el computador o en su celular. A la hora que le pregunto, pues usted me responde. Listo, porque ya lo investigó, ya lo tiene ahí. Yo le voy a pedir al estudiante que tenga la investigación hecha, no que la busque cuando yo le pregunte. Sí, mejor la tiene allí, ya la tiene personalizada. Es decir, estos autores tienen cantidad de cosas y escriben un montón de cosas que probablemente no es de lo que yo estoy preguntando. Entonces ellos se rodean de una serie de información que sobra para lo que nos compete. Entonces es importante que el estudiante extracte únicamente lo que se le está preguntando. Entonces, esa oportunidad no la tiene, o si tiene la sagacidad de hacerlo, bendito sea Dios, está bien, no pasa nada. No pasa nada. Es decir, dentro de mis estudiantes hay de todo, de todo. Está el que no necesita libreta, el que nunca no tiene bolígrafo, el que no tiene nada, no, él no. Él lee ahí, tiene mente fotográfica y eso enseguida se le quedó. Eso también existe entre ustedes, claro que sí. Yo me los he encontrado. Entonces, no puedo yo decirle y tenerle allí, estructurarle la organización. Ya a estas alturas de ese partido ya ustedes están estructurados en cómo organizan su trabajo, porque ya están en 11, ya ustedes están estructuraditos. Ya viene la universidad donde ya están aquí están en la universidad, en una autonomía, ya está usted solo, ahí apoyado por un tutor, por un profesor, pero ya usted está buscando y está organizando y accediendo a los saberes, y si estamos nosotros para
para ayudarlo a encajar la información en su cerebro, claro que sí, pero hay una autonomía que ya empieza sus primeros pasos, a manejarse ustedes dentro de lo que es acceder a los saberes, ustedes solos. Y preguntarán, esto sí será, pero de una manera más autónoma, más de ustedes. Y nosotros, los profesores del niño que ya está en la universidad, tenemos que dejarle un espacio al muchacho para que sea él. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser como yo. Yo no, tiene que tener un archivo y tiene, no. Sí, no lo tiene, pero el asunto es que cuando yo haga el conversatorio con usted, usted pueda hablar conmigo. Podamos hablar y que la conversación mantenga una altura de que conoce el tema, ¿no? De que usted lo investigó. Entonces, de los temas que están pendientes, vamos a buscar en ustedes el 30. ¿Dónde está el 30 aquí? Acá. Aquí está el 30. Sí, señor. Vamos a buscar los temas. Aquí está. Entonces, Andrés, vamos a que te investigues algo de lo que es el uso del papel. El uso del papel. Hay una normativa para el uso del papel. Y te cuento que vas a estar en un tema bastante movido en estos tiempos, como es la parte esta del control climático que se debe hacer en el planeta, porque se supone que en 10 años hay algunas ciudades, pueblos que se van a hundir en el mar, porque por los deshielos de las zonas estas de hielo que hay en el polo norte y el polo sur, y parece que no le prestamos atención a eso y parece que como que de pronto no nos interesa ese dato, esas cosas, esa información no es relevante, y yo les garantizo que sí. Cuando se nos hunda Cartagena, cuando no podamos ir a Salgar ni a Puerto Colombia, yo creo que en Salgar iremos ahí donde está el castillo de Salgar, que está en alto. Sin embargo, ¿cuántos metros tiene? Porque todas aquellas casitas que hay hoy día en Salgar, se supone que en unos 5 o 10 años eso se lo va a tragar el mar. Pero nosotros seguimos gastando, usando plástico, el agua, el jugo, la gaseosa, todo eso viene en unos potes plásticos, y eso hay que reciclarlo para volverlo a usar y no botarlo. Yo vivo enfrente de un parque, mis hijos, y yo en las mañanas siempre estoy barriendo el parque para mantenerlo, y mis matas y todo lo que tengo sembrado. Y ahora está lloviendo y por eso no riego, pero yo siempre estoy pendiente. Y es bastante interesante ver la cantidad de estos plásticos que quedan allí en el parque. La gente viene al parque y ahí queda la basura, queda esto. Y entonces hay un arroyo que también queda cerca, y todo esto de pronto se lo lleva el arroyo va rodando y va para el río, y el río, imaginen ustedes para dónde va. Yo me imagino que muchos de mis estudiantes que me están escuchando conocen dónde se encuentra el Río Grande de la Magdalena con el Mar Caribe, por allá por Las Flores. Me imagino que ustedes conocen eso. Yo soy cincelejana y yo lo conozco. ¿Ustedes lo conocen? Hola, contéstenme. ¿Sí saben? ¿Sí? Ese sitio por allá. Bueno, ahí debe haber mucho plástico, debe haber muchísimo plástico por ahí, basura. Y se mueren los peces y en fin. Y todo esto, entre otras muchas cosas, la deforestación, en fin, todo eso está haciéndole daño al planeta. Y se dice que, bueno, nosotros no somos culpables, sino las grandes corporaciones, las enormes corporaciones contaminantes. Bueno, nosotros también apoyamos eso y consumimos, somos consumistas.
Muy bien, entonces quiero saber qué pasa. Andrés ya me dijo, ya Andrés sabe que él va a hacer la investigación de la normativa del uso del papel. Bien. Shadia, ¿qué me dice? Shadia se fue, aquí no está Shadia, ella entró, pero no la veo. No la veo, no la veo, no la veo. Lo que significa que se salió. Shadia no está aquí. ¿Quién más me está debiendo? Kevin ya terminó. Cristian García. Cristian estaba aquí y Cristian ya no está. También se fue. Cristian. Daniel, ¿dónde está Daniel? Daniel y su trabajo. Y Yancuenta. Daniel y Yancuenta. Daniel. Bien, yo cuando esté calificando este módulo, pues ahí encontraré quién me subió el trabajo y si hizo la exposición, naturalmente, pues yo les descuento lo que corresponda, ¿no? Porque no terminó, no completó la tarea, que era hacer la investigación y hacer la exposición en la clase grabada. Entonces, si me hace la investigación y me la sube, pues yo le descuento lo de la exposición en la clase grabada y le coloco la nota que corresponde. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poquito sobre el manejo de la información. Hablemos un poquito del manejo de la información, ¿sí? Que contempla esta unidad. Manejo de la información. Estaban hablando ustedes allí en las exposiciones de lo que era la documentación administrativa, por ejemplo. Informar. Tenemos dentro de la empresa, que no debemos salirnos de allí, tenemos los documentos que son los que registran la gestión y nos van comunicando cómo va la gestión, qué es la gestión, lo que está haciendo la empresa, lo que hace, para lo que fue fundada, el objeto social, ya sea ventas, ya sea industrial, dependiendo del sector donde ella esté ubicada, la empresa. El sector primario, secundario, terciario, que son los que pues nos atañen a nosotros en este momento. Si es de servicios, si es industrial, ¿sí? O es comercial, ¿verdad? Dependiendo de lo que estamos haciendo esta compañía. Entonces se van dando toda la documentación y esa documentación que va registrando, ese es el documento de la gestión, que va registrando lo que se está haciendo. Y los otros documentos que son para la información ya sea de los clientes internos o la información que tiene la empresa con la parte externa, ¿sí? Bien. Esta recolección de información, este manejo que se le da, es esencialmente para la toma de decisiones. Toma de decisiones en relación a lo que vamos a hacer, a las estrategias que vamos a hacer, ¿verdad? Esto tiene que ver en cada uno de los procesos, en cada uno de los papeles que se tiene dentro de la compañía, si es una compañía de producción, si es una compañía de comercialización o es una compañía de servicios, ¿sí? Entonces, quiero informarles que antes de que, por lo menos en este país o en el mundo, estuvieran los computadores, pues toda la información se registraba en papeles, ¿no? En libros, en fin. Ya una vez desde 1970, por ahí, desde el 70, en los años 70 hasta el 80 podríamos decir que esto era totalmente en la parte física, que es en el papel, ¿verdad? Ya. Ahora, imagínense esa cantidad de papel que salía y esos archivos cómo eran de
cómo eran de robustos, de grandes, ese espacio donde se guardaba tanto papel. Sí, cuando ya tuvimos la tecnología, después de los años 70, que ya apareció el computador, entonces ya se maneja, hay un mantenimiento de datos en la parte electrónica, ¿sí? Entonces esto ayudó mucho, sobre todo que ahora se compran unos software, se compran unos sistemas de lo que es el análisis de la información, eso ayuda muchísimo. Ejemplo de ese análisis de información es, por ejemplo, el examen que ustedes hacen en el examen saber, la prueba saber esta de 11, ustedes lo hacen y estos cuadernillos de respuesta se meten en una computadora y arroja el resultado de su respuesta. ¿Sí? Eso es lo que tenemos hoy día, ya no hay personas. Imagínense cómo podría ser en los años 70 que tenían cuántas personas para ir analizando cada una de las respuestas. Ahora es muy rápido, ¿sí? Con la tecnología todo esto se ha vuelto técnico, por así decirlo. Entonces, de los años, sí, mija, cuéntame, Silena. Profe, y es que cuando no existía la tecnología, como bien usted lo dice, todo era manuscrito, los documentos los hacían a mano. En cambio, ahora, desde el siglo XX, desde que ha comenzado la era de la computación, los documentos han sido digitalizados porque ahí se pueden guardar por mucho tiempo y pueden guardarse los documentos más valiosos para la empresa sin utilizar el papel, porque incluso ya han salido demasiadas normas para proteger el medio ambiente. Entonces, en muchas empresas ya está prohibido utilizar el papel, sino que la información la guardan en la computadora y así lo buscan más rápido. Imagínate, Silena, que teníamos un sistema para, digamos, los correos. Yo creo que todavía los correos no estaban como estaban hoy día, porque yo como tengo mis añitos, yo recuerdo que manejábamos unos facsímiles. Yo no sé si, Silena, ¿tú alcanzaste a conocer un fax? ¿Alcanzaste o no? Los fax, he escuchado, sí. Pero no conoces el aparato, no. Ya eso, ¿sabes qué lo reemplazó? El escáner. El escáner. Imagínate que el documento lo colocamos en el escáner y el escáner enseguida se supone que lo va a mandar por correo y queda en la memoria queda ya en la nube el documento o en el archivo donde se guarde. Exactamente como está el documento, inclusive con los colores y todo. Es más, cuando se pierde un documento, vamos al escáner y lo escaneamos, lo sacamos, porque se perdió, anda, sí. No, pero en el escáner está. En las empresas chilenas, todo documento debe pasar por el escáner, porque esa es la manera de guardar, ¿sí? Entonces, fíjate tú, y el fax, ya eso desapareció, porque era complicado, no, a veces se enredaba, no sé, eso era enredado. Entonces, ya cambiamos. Entonces, en este momento, ¿sí? Tenemos unos análisis en la parte informativa, los análisis que se dan, análisis de la información. Al escritorio del gerente llega cualquier tipo de información de lo que se está haciendo, información de los bancos, información de los proveedores, información de los clientes, ¿sí? A él le corresponde, ¿sí? Hacer como un análisis de cada uno de los datos que tiene allí para tomar decisiones, si vende, si no vende, si pide prestado, si habla con los socios para hacer una emisión de bonos porque necesitan dinero, en fin, todo lo que es la toma de decisiones hoy día está en función de la información que debido al desarrollo de la tecnología lo llamamos data, ¿oyeron? Se llama data hoy día. Es decir, eso de data es ya de alta tecnología. Ya es un sistema bastante avanzado que ha extractado la información. Y siempre debe haber, eso sí, todavía no lo hemos, todavía no se ha inventado, ¿no? El hecho de que todos estos robots o todos estos sistemas robotizados que analizan la información arrojan
arrojan unos resultados. Estos resultados deben ser analizados por personas, eso sí. Eso todavía no ha cambiado hasta hoy. Mañana yo no sé. Entonces, la información, por eso es que es importante. Por eso yo le digo a mis estudiantes desde mi punto de vista y desde lo que tengo en mis manos, ¿ya? No solamente la parte de la empresa, sino la parte personal. Todo lo que usted escribe en el WhatsApp, en el Facebook, en las redes sociales, eso queda ahí y permanece allí. Todas las fotos que envía, que manda, que todo eso queda allí. Y eso en manos que no debe ser prudente, le pueden hacer mucho daño a las personas. Yo no sé ustedes si dentro de lo que conocen han tenido la oportunidad de saber, de conocer a alguna persona que dice, me hackearon el Facebook. Eso es un problema grande. Me hackearon las cuentas, o sea, entraron a la base de datos tuya y te han hecho, ¿por qué? Porque tienen información y con esa información te pueden hacer daño. No solamente que te roben, sino también en la dignidad, o Cosas sea, personales. ¿sí? Entonces, las cosas personales, hijo, tremendo eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo suelo decirles a mis estudiantes, porque pues la mayoría de ustedes todavía no tienen su pensamiento maduro y todavía dicen o escriben cosas en el Facebook o en el Instagram, en fin, en las redes sociales, sobre todo el Facebook, que no es prudente que se sepa dónde están, prudente que sepan dónde es que es la fiesta, prudente que se sepa que todo el mundo se fue de la casa y está solo en la casa o sola. Esas cosas no son prudentes. De esa misma manera en las empresas, la manera como manejamos la información. Sí, imagínate que la empresa tiene unos proveedores, se encontró unos proveedores allá en, qué sé yo, en Managua, unos proveedores en Manila, de América pasamos allá a Asia. Y allá en Manila se consiguió unos proveedores y le están abasteciendo de la materia prima para hacer su producto, lo que está haciendo, ¿no? Y esa empresa, lo que produce, todo lo compra aquí en Colombia. Un ejemplo, lo estoy comprando yo en mi empresa. Todo lo que produce allá, esta gente que yo me encontré allá en Malasia, me están vendiendo a mí, me venden a un precio tan barato y es tan bueno ese producto que yo saco mi artículo, saco lo que es a un excelente precio. Imagínense que esa información la conozca la competencia. Si yo estoy pagando a 1,000 pesos cada kilo o cada unidad de la cuestión, del asunto, de lo que se trate, esta gente dice, te lo voy a pagar a 1,100, a 1,200, a 1,000 tal, y me lo vendes a mí. Corro el riesgo de que mi empresa quiebre. Se me acaba la empresa, porque es que yo tengo ese solo proveedor. ¿Sí? Por eso es que es la frase aquella de que no debemos colocar todos los huevos en la misma canasta. Entonces dice uno, no, pero apenas tienes un solo proveedor y ahí tienes. Pero la información, el manejo de la información, los empleados, los gerentes, el grado de confidencialidad que puede tener un empleado dentro de una empresa y estar en una reunión con la competencia por las razones que sean. Y una cuestión social y de esas personas que se toma 1, 2, 3 cervezas y ahí mismo la lengua se le suelta. Todo el mal que le puede hacer a la compañía. Diciendo, dando detalles que no es prudente. Ejemplos. El gerente del banco, la Caja Social, es familiar de unas personas que yo conozco. Ese gerente me da unos préstamos con unas tasas que, mejor dicho, él se las consigue. Él consigue ahí, en un momento dado, hay una tasa bien bajita y me consigue. Que yo diga que le cuesta el trabajo a este señor. Le cuesta el trabajo. Como se sepa que me está dando
una tasa, encontró la manera de darme una tasa espectacular a mí, porque de alguna manera me conoce y soy medio familia ahí, que sepan eso, las otras empresas o el resto. Hay una cantidad de información que no se debe, que no es pertinente que se sepa. ¿Ustedes creen que lo de la pandemia nosotros lo sabemos todo? ¿Ustedes creen que nosotros lo sabemos todo? No, señores, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Y es mejor así. El Estado no nos dice todas las cosas. En la empresa, los empleados no saben todo. Hay una pertinencia. Hay algo que sí deben saber determinado grupo de empleados, determinado proceso maneja una información, el otro proceso maneja otra información. Hay unas informaciones que se manejan en términos generales y hay otras que no. Hay otras que no. Entonces debemos ir teniendo el respeto por la información. Yo les decía, no sé si fue a ustedes que yo les dije, a ver, yo no sé, voy a revisar ustedes, a ver el 30, para ver si fueron ustedes, este es el 34 y el 46, para ver ustedes dónde está Pestalozzi, porque lo que yo recuerdo sí fue como Pestalozzi, el 30. Entonces sí, Pestalozzi, ustedes son Pestalozzi. Hay unas 3 personitas que son de Manuel, Saray y Narly, que son de Urbaplaya, de por allá, de la urbanización La Playa, y el resto sí es Pestalozzi y Las Nieves. Creo que fueron los estudiantes de Pestalozzi. Estábamos, no sé, insisten averiguando varios años. A mí me encantó la manera, me quedé, fue mejor dicho, en una pieza con una admiración dentro de uno. Los profesores muchas veces le notamos a ustedes ciertas cosas que nosotros nos gozamos o nos sentimos orgullosos de ustedes. Me gustó la manera como los estudiantes soslayaron el asunto y no dieron la información. No. Y era de los compañeritos, era de sí, y no dieron la información. No. Qué bueno. Qué manera tan madura de enfrentar una situación. Qué manera tan madura. No sabemos. No, en realidad no sabemos. No, pero tú no sabes qué pasó esto, que aquello. No. La verdad no me di cuenta, no. No. Quedó ahí. No se pudo. Pero guardaron la información. Muy bien. Muy bien. Muchas veces eso hay que hacerlo. Guardar la información, el respeto por el compañero. Eso mismo sucede con la empresa. Hay algunas informaciones que nada más que entres al despacho del gerente, en donde solamente el gerente y tú van a saber y van a poder hablar del asunto. Una vez que sales de allí, tú no has hablado de eso con él, no, ese tema no se tocó, no, ¿sí? Eso, si lo manejáramos con más cuidado, nos evitaríamos muchos problemas. Muchos problemas. Dentro de las empresas, la información es la base de la toma de decisiones. Un gerente no puede tomar decisiones si no tiene la información y la información que se maneja en documentos, en los registros, en la gestión que se hace en las empresas. Esa es una información real y una información de verdad. La verdad debe ser verdadera. No podemos estar mintiendo. Profe, y es que la información es un recurso esencial para la empresa porque gracias a esta uno puede competir en el mercado y puede crecer. Pero si con mentiras, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cómo lo vas a lograr? Eso es imposible. Es decir, no, Silena, y el tiempo y el dinero, porque el tiempo es dinero en una compañía. El tiempo, luego entonces el dinero que se gasta por estar como averiguando 3, 4 veces la misma cosa, porque no crees, porque ya encontraste mentira, falsedad en los registros, ya
la persona o el proceso que te maquilla unos registros, ya tú no los crees. Entonces, a ver, ejemplos. Tienes un proceso que se llama compras, el proceso de compras. El gerente de la empresa tiene a unas personas encargadas de hacer las compras. Todo lo que se compra en la empresa, todo. En la empresa se compran carros, terrenos, maquinaria, software. En la empresa se compran muchas cosas y muy costosas. Algunas cuestan mucho, unas no tanto y otras menos. Pero ese departamento maneja las compras, que deben estar autorizadas naturalmente por el gerente. Correcto. Entonces, hacen la parte de lo que es, vamos a averiguar los precios, ¿sí? Vamos a averiguar los precios porque vamos a comprar 5 computadores. Entonces tenemos que hacer esta parte, ¿no? De averiguar. Listo. Entonces tú le pasas al gerente, mire, aquí tengo las cotizaciones, aquí tengo 5 empresas que nos están cotizando. ¿Saben qué se manejan en las compras? Que las personas que manejan ese proceso, en la mayoría de los casos, no todos, tienen una conversación privada con los vendedores y dicen, listo, entonces vamos a pasar la cuenta de que cada computador te lo voy a vender a 2 millones, listo. Y, a ver, muéstrame las cotizaciones de los otros 4. No, mira, conseguía 2.100.000, 2.050.000, 2.200.000. Entonces dice, listo, entonces yo voy a dártelos en 2 millones. Tú lo pasas en 2 millones. Realmente, como son 5, yo te los voy a vender a 1.900.000. A ti te van a quedar 500.000 pesos. Eso le dice el vendedor a la persona que está al frente de ese proceso de compras, de las compras, ¿sí? De donde yo vengo, que me pasé 36 años en esa compañía. ¿Qué hacíamos nosotros? Porque nosotros nos rotaban. Igual la empresa nos preparó, pues, para. Íbamos donde el dueño, vean, me está ofreciendo esto. Les decíamos, ¿no? Me van a quedar 500.000 pesos. Y ese es el mejor precio y son los mismos computadores, señor. Pero teníamos que ir a decir la verdad. Entonces él decía, a ver, le mostramos todo. ¿Este que te dijo? No, este dice que no, este es el precio. Bueno, listo, entonces dile que sí. Dile que sí. Y que te lleguen los 500.000 pesos a la casa, así como quedaron. No hay problema. Y hacíamos eso y traíamos los 500.000 pesos a la empresa. Y entraban a la caja, lo que fuera. O sea, se hacía el procedimiento. Hacíamos eso. Porque se manejan las cosas así. Ahora, ¿ustedes creen que porque nosotros hacíamos eso, los dueños, que eran turcos, dejaban de investigar? Ellos a la final conocían los dueños de todos los negocios, porque pues ellos por sus relaciones, ¿no? Relaciones sociales, se conocen en el club, ellos se conocen, ¿sí? En algún momento ellos hablaban, en algún momento en el country club, en un juego de golf, en algún lado, ellos hablaban. Óyeme, tu vendedor le dijo a mi vendedor, tu vendedor le dijo a mi compradora esto. Oye, revisa ahí, ¿qué pasa ahí con esta persona? Es decir, en esta empresa para la que yo trabajé, el dueño, ¿saben qué decía? ¿Cuál era uno de los criterios que manejaba? Decía, el único que entierra los errores son los médicos. Entierran los errores. Todo lo que sucede en el mundo comercial, en el mundo empresarial, en el mundo industrial, esto se sabe. Ustedes que cometen un error y así sea al año, a los 6 meses, a lo que sea, nosotros nos vamos a enterar. Pero ellos vivían en esa agonía de estar de pronto averiguando si eso era verdad, si decíamos esto, si no sé qué. Eso es un gasto. Es una agonía, es una cosa tremenda, no estar creyendo en la gente. Cosa tremenda esa. Y uno tiene que estarse cuidando de no estar enredado, empapelado en alguna cuestión. ¿Por qué? Por la información. La verdad es que cuando uno maneja las cuentas claras y las cosas correctas,
tiene mucha ventaja de salir bien librado de cualquier enredo. Cuando uno maneja las cosas correctas, la información veraz. Lo dijiste, ojo con lo que es, me lo escribiste, me lo firmaste, mira, aquí está. Hoy día manejamos dentro de las empresas los correos, manejamos el WhatsApp también, ¿ya? Y todo lo que es debe estar evidenciado, debe estar evidenciado. El pensamiento que se hace palabra debe aparecer por escrito, eso enseña la ISO. El sistema de gestión de la calidad enseña, todos los que somos, que nos aprendimos a lo que era la auditoría de calidad, todos los que somos auditores, aprendimos de la ISO, de que el pensamiento se hace palabra y la palabra debe registrarse para que quede evidencia de ese pensamiento, ¿sí? Que quede evidencia, porque la palabra se la lleva el viento. Si lo dices, escríbelo. Si lo dices, grábalo. Si lo dices, si lo haces, fotografíalo. Es decir, debe quedar una evidencia. Esa evidencia es probatoria. Eso te va a servir. A la empresa le sirve mucho la parte de la evidencia. Entonces, para la toma de decisiones, que les quede claro, mis hijos, señores administradores, lo que tiene que ver es el procesamiento de la información, el análisis de la información para la toma de decisiones. ¿Estamos claros en eso? Bueno, entonces, vamos a quitar esto de aquí, por acá, por ahí. Les voy a estar subiendo al WhatsApp